¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad estamos conversando con Leocenis García. Él es un libertario, editor de Seguros y Banca, impulsor de Pro Ciudadanos. También fue el fundador de Sexto Poder y también ha sido un expreso político en varias ocasiones. Es una persona que muchos de ustedes ya conocerán. Ahora, para iniciar esto, pienso que es importante que sepan que en la mayoría de los temas que tienen que ver con política, con Venezuela, los Cenis y yo tenemos un punto de vista bastante parecido, así que este no es el caso de una persona en la que estamos teniendo un debate ideológico en todos los puntos por existir, pero obviamente para ustedes es más interesante escuchar a personas que tengan puntos de vista distintos, porque de esa forma pueden obtener información de ambos lados. Así que quiero hablar con respecto a una entrevista que realizó hace un día, 2 días creo que fue, en el que él Sí. mencionó algo sobre Brexit. Ahora, primero, para que venga de tu propia boca, los cenes. Primero que nada, bienvenido, gracias por aceptar la llamada. Y quiero que nos digas, ¿qué fue lo que dijiste sobre Brexit? Saludos, John. Un placer estar contigo y además me siento muy honrado. Fíjate lo siguiente. Yo creo que lo que pasó en el Brexit, lo que pasó en Reino Unido es un ejemplo de lo que advirtió hace mucho tiempo, en 1830, Alexis Tocqueville, que escribió un libro que se llama La democracia en América. Tocqueville dijo que íbamos a llegar a tener sociedades donde la gente iba a cambiar un poco de libertad o mucha de su libertad a cambio de la igualdad. Tocqueville creo que fue uno de los primeros liberales en ver uno de los grandes peligros que vive el mundo hoy, que es el igualitarismo. El igualitarismo, que es una cosa antinatural, pero que además permitió el ascenso de una cosa más peligrosa, que es la llamada dictadura de las mayorías, sobre todo las mayorías electorales. Minorías que ejercen de mayorías electorales y que pueden imponer sus puntos de vista a todo el mundo. Por ejemplo, el hecho de que en un colegio católico, por ejemplo, se decida que hay que dar educación religiosa, porque la mayoría de esos representantes o muchachos son católicos, y que eso se imponga a través de un método electoral es una cosa muy democrática, pero no muy justa. Violando así el derecho que tienen a quien es judío, al que es evangélico, al que es protestante, al que es anglicano, a obtener la educación religiosa que quiere. Lo realmente justo sería que se haga un referéndum donde se opine sobre el tema de la educación religiosa, pero también sobre que permita, que respete la iniciativa individual de las otras personas que no son mayorías electorales para elegir la clase de religión que quieren. Esto es lo mismo que en mi criterio ha pasado en Reino Unido. En el Reino Unido, un grupo de jubilados que ejercen de mayoría electoral eligieron el camino que deben recorrer los jóvenes que tendrán que sobrevivir los próximos 20 o 30 años con la decisión que ellos tomaron. Si tú ves las estadísticas, la mayoría de los jóvenes que votaron en ese proceso electoral votaron por mantenerse en la Unión Europea. Pero Ahora, ¿tú ellos no qué están... piensas de Trump? ¿Perdón? ¿Qué piensas de Trump? Porque por los tweets que he visto al respecto, pensaría que tiene cierta simpatía, cierto apoyo a Trump. ¿Qué opinas sobre él? Yo pienso que Trump es un político extraño porque el concepto que tiene la gente de la política es que los políticos sean unos expertos en la mentira. Trump es un hombre que de pronto suena un poco incómodo para alguna gente que me está escuchando lo que voy a decir, pero que dice la verdad. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que él predica. Por ejemplo, yo critico el populismo de izquierda y el populismo de derecha. El populismo de izquierda y el populismo de derecha solo se diferencia en dónde pone el enemigo. Es decir, el populismo de izquierda, como el caso de Venezuela o otros países socialistas, ponen el enemigo en los empresarios, en la iglesia, buscan un enemigo interno al que responsabiliza de las desigualdades y llegan a decir, por ejemplo, que hay muchos pobres solo porque hay muchos ricos. Y su gran planteamiento es que para eliminar los pobres hay que eliminar los ricos. Ese es su planteamiento. Los populistas de derecha, al contrario de los populistas de izquierda, entonces sacan
al enemigo y lo ponen fuera y dicen que todos sus males son producto de unos inmigrantes que llegan a los países y que les quitan los empleos. Entonces, en eso no estoy de acuerdo con Donald Trump. Ahora, Donald Trump ha dicho muchas verdades, solo que sus grandes enemigos, yo lo dije cuando yo decía, John, hace algunos meses, hay videos de que Donald Trump iba a ganar las elecciones, me caían a palo y alguna gente me tildaba de negro desubicado, porque se supone que si uno es negro, entonces uno tiene que ser de izquierda, algo así, ¿no? Y mira, una cosa, tú estando en Estados Unidos siendo ciudadano americano, ¿hubieras votado por Trump? Claro. Ok, entonces es justo, válido decir que lo apoyas, ¿cierto? Sí. ¿Piensas que él ganó las elecciones? Trump dice, cuando Trump ha hablado del problema de la migración a los Estados Unidos, él no está hablando de los latinos que van a trabajar, que producen dinero, etcétera. Él habla de aquellos que cometen crímenes, de aquellos que... sí, o sea, él habla de los que resultan una pérdida neta de la sociedad, más allá de ser los que trabajan y están dispuestos a integrarse. Eso creo que ya para la gente que va a escuchar esto está claro, pero la razón por la que menciona Trump es, ¿tú piensas que él ganó las elecciones de forma justa? Yo creo que ganó las elecciones de forma justa. ¿Por qué? Okay, entonces, ¿por qué estás dispuesto a hacer hincapié en el que hayan votado la mayoría de las personas de mayor edad en Inglaterra y en el Reino Unido en general por salir de la Unión Europea, pero no mencionas que ese fue un escenario bastante similar en las elecciones en Estados Unidos, si bien obviamente no fue tan grande la diferencia, pero los millennials votaron en su inmensa mayoría por Hillary Clinton? Yo lo que quiero decirte, John, para volver al tema del Reino Unido y contestarte lo de Trump, es que vale tanto en las sociedades democráticas actuales, vale tanto lo que piensa la gente y lo que quiere la gente como el método electoral que se usa para medir lo que quiere la gente y lo que busca la gente. Es decir, quiero decir, con un método electoral distinto, en el Reino Unido hubiésemos tenido... Pero dame una idea de cuál hubiera sido ese método electoral. Por ejemplo, si el método electoral en el Reino Unido hubiese permitido que los jóvenes, que son los que van a tener el mayor peso de la decisión que iban a tomar los adultos, que los superaban en número electoral, pero no real, porque los jóvenes son no solamente más importantes activamente, sino de todo punto de vista a los adultos que estaban votando a través del método electoral. Eso la verdad pienso que es bastante ofensivo, porque hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos jóvenes que estaban en contra eso la verdad no es tanto que... a decir verdad, lo que acabas de decir me parece bastante ofensivo, porque hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas que estaban a favor de quedarse dentro de la Unión Europea, primero que nada lo hicieron por intereses propios, no estaban interesados en el bienestar del Reino Unido, estaban interesados en tener boletos de avión baratos para ir a sus viajes a España o para ir de viaje a cualquier otro país dentro de Europa, para no tener que estarse sacando la visa, y querían tener tasas para sus planes telefónicos y para que el roaming fuera barato, fuera gratis, inclusive como es el caso con muchas proveedoras de telefonía. Ahora, esto podrá sonar que estoy simplemente tratando de aplicarles una perspectiva sumamente banal, pero no, efectivamente, si tú ves las encuestas que realizaron antes de las elecciones, verás que los dos puntos principales que más le importaban a estos millennials que estaban a favor de quedarse en la Unión Europea eran justamente esos dos: tener boletos de avión baratos y tener planes de teléfonos gratis para que puedan utilizar sus servicios en otros países en Europa. Ahora, tomando eso en cuenta y tomando en cuenta el hecho de que la mayoría de estos millennials no pagan impuestos, mientras que son las personas de mayor edad que han pasado gran parte de su vida, no todos obviamente, hay algunos que han vivido toda su vida a base de beneficios del Estado, obviamente, pero muchos de esos que votaron por irse han pasado años, décadas pagándole al Estado, pagando impuestos, trabajando y aportándole a la sociedad. Así que a mi parecer el que tratas de hacer creer o de cierta forma ver que las personas jóvenes son más valiosas o son más importantes en la sociedad es ofensivo, en realidad. Digo, no, entonces me estoy explicando mal y te pido perdón porque no logro explicar bien mi idea. Lo que yo quiero decir es que ellos van a tener en los próximos 20 o 30 años que lidiar con una decisión
de unas personas que están prontas a jubilarse. Ok, entonces dime Entonces, algo. no Si es tú estás nada viviendo justo, en la casa de tus es nada- padres, no es nada si tú estás justo. viviendo en la casa de tus padres, si tú no estás aportando para la renta, ni los servicios, ni la comida, ¿quién debería tener la decisión de qué se va a hacer en la casa? ¿Tú o tus padres? Bueno, me parece muy simplista ese argumento. Es simplista hasta el punto en el que pensamos que esa es la realidad de ambos casos. Los millennials que no pagan impuestos, que en su mayoría todavía están en la universidad, que están tomando cursos que no le van a aportar nada a la sociedad, como estudios de género, por ejemplo, o las artes, que van a terminar trabajando en McDonald's. Y tenemos por otro lado a estas personas, Ahora, perdona que que vieron el dices aportar, crecimiento. ¿qué llamas tú aportar a la sociedad? Disculpa, A mi ¿qué parecer, llamas? aportar a la sociedad es estar o dentro de un ámbito. Pagar impuestos es aportar a la sociedad, dices tú. No. Mire, yo estoy totalmente en contra de pagar impuestos. No vamos a equivocarnos. Pero Bueno. pienso que debido al sistema en el que tenemos. Además, me criticabas, John, tú estabas criticando en tu análisis, si te entendí bien, el hecho de que estos jóvenes buscaran sus intereses personales en contraposición a los intereses de la sociedad. Creo que Sí, criticabas sí, esto al principio, te entendí sí. bien. Yo Bueno, soy bastante yo más no estoy de acuerdo, nacionalista yo para no estoy de acuerdo Inglaterra que contigo. para cualquier otro. Fíjate, Pero yo ese es pi- el problema, pero ese es el problema. Entonces vamos a poner dos cosas en claro aquí, porque pienso que esto es importante para seguir con la conversación. Uno es si tú apoyas a la Unión Europea, si piensas que hubiera sido beneficioso para el Reino Unido permanecer dentro de esta. Y la otra sería, ¿qué es lo que tú piensas? Porque sé que me hiciste la pregunta a mí, pero ¿qué es lo que tú piensas que es importante para una nación como el Reino Unido en la actualidad? Debería tener un sentimiento más nacionalista y evitar los problemas que se han traído a sí mismos otros países europeos por aceptar estas políticas globalistas de tener las fronteras abiertas y aceptar a todos, o debería simplemente ser que cada quien tenga sus propios intereses, que no se preocupen sobre la nación y bueno, dejar que Inglaterra y el Reino Unido en general se vuelvan otra versión de Suecia o de Francia. Fíjate, John, yo creo que la más grande aportación que hemos tenido nosotros en el siglo XX no fue el muro de Berlín, sino su derrumbamiento. Yo pienso que lo que el mundo celebra es la flexibilización de las fronteras, el Internet. Tú eres un YouTube muy influyente. El Internet, las redes sociales nos permiten entender que los nacionalismos y las barreras cada vez hacen más daño y que son incompatibles con esta nueva sociedad global, que además es compatible con el único sistema que yo considero filosóficamente natural con el hombre, que es el del capitalismo, el libre mercado, etcétera, ¿no? En consecuencia, yo pienso que el hombre no es ningún ser de sacrificio que debe estar, que vive para la manada, para el Estado, para el pueblo, para la ciudad, que no es a eso que ha venido, que el hombre ha venido a perseguir sus propios fines y en la medida que consiga sus propios fines, le hace un bien a la sociedad. Por ejemplo, tú eras un empleado, llegaste a Reino Unido, llegaste trabajando para una empresa, luego te cansaste, sentiste que te hacía falta mucho dinero, te fuiste a trabajar en una empresa, creo que como de marketing, luego abandonaste eso y creaste tu propia empresa, la pasaste rudo un tiempo, después fuiste obteniendo tus principales ingresos y supongo que empezaste a pagar impuestos. Tú pagaste impuestos y contribuiste a la sociedad, no porque estabas buscando que la sociedad fuese mejor, sino porque estabas buscando tus propios fines. Y en la medida que conseguías tus propios fines, vas generando prosperidad para los otros, que ese es principalmente el papel de los emprendedores y de los empresarios. Así que yo no veo nada criticable que los jóvenes hayan votado en el referéndum del Reino Unido por sus propios intereses y lo que ellos consideran que para sus propios fines es lo correcto, por más light o no sé, efímero o no sé qué término usaste tú que pudiese llamarlo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que unas minorías que ejercen como mayoría electoral le quieran imponer su visión del mundo a todo el mundo. Porque Es interesante que siendo un libertario estés a favor de la Unión John, Europea. Bastante interesante. hay cosas, John, hay cosas, John, que no se puede someter a las mayorías electorales. Por ejemplo, los derechos naturales, los derechos individuales, la libre adhesión. No es una cosa que tú puedes, someter a procesos electorales. La sexualidad de la gente no es una cosa
que tú puedes someter a las mayorías Pero es que electorales. esto no tiene nada que ver. Mira, yo pienso que estás haciendo ese punto, lo has hecho varias veces, pero no tiene nada que ver en absoluto. Aquí no se le está imponiendo nada a nadie. O sea, cada quien es libre de irse a vivir a otro país. Las personas no están atadas al piso en el Reino Unido. Ellos se pueden mudar si no les gusta esto. De la misma forma que muchas celebridades en Estados Unidos dijeron que de Donald Trump ser electo se iban a mudar a Canadá. ¿Cuántos de ellos lo hicieron? Ninguno. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es muchísimo mejor. Entonces, esto lo que es sobre mantener una nación que ha llegado a ser lo que es en base a tener ciertos valores y ciertos principios, ciertos derechos, ciertas libertades. Y las personas que actualmente están dejando entrar a Europa por manadas indiscriminadamente no son personas que le van a aportar nada a la sociedad. Tú me vas a decir que las personas que vienen de Siria, que el 80% es ilítero, no saben ni siquiera hablar en su propio idioma, ni hablar del idioma del país al que llegan, ellos van a aportarle algo a la sociedad europea. No. Entonces, el que tú pienses, siendo un libertario, que el libre movimiento de personas es un derecho, es bastante raro, porque apoyas a la Unión Europea. Una Unión Europea que es un sistema dictatorial, es un estado dictatorial que determina las reglas que tienen que seguir los países que están dentro. Y si no las sigues, te ponen multas, y si no las sigues, puedes tener todo tipo de problemas. Entonces, es bastante interesante que tú, desde un punto de vista tan libertario, estés a favor de la Unión Europea. Eso es lo que no puedo entender. No, lo que te he dicho es que estoy a favor de que no existan fronteras, no estoy de acuerdo con los muros, no estoy de acuerdo que bajo los nacionalismos arcaicos se responsabilice a los inmigrantes de lo que sucede en un país, y que creo que así como existen inmigrantes que pueden traer muchísimos problemas de delincuencia, etcétera, droga, etcétera, también hay mucha gente que puede aportar a los países. Ok, ¿tú piensas que la cultura del Medio Oriente es igual a la cultura europea? Claro que no lo pienso. ¿Piensas que la cultura europea es superior? Pienso que las generalizaciones son falsas. Y pienso, por ejemplo... No es una generalización, mira, hay que poder decirlo, porque si no lo dices estás siendo deshonesto. Si no dices que la cultura europea, en todos los aspectos posibles, es superior. No, son diferentes. Son diferentes. ¿Cómo son pero diferentes? No todo, si pero la, no mira, todo, ¿qué pasa si tú vas a Arabia Saudita y eres homosexual? ¿Qué pasa si eres mujer en Arabia Saudita? ¿Cómo te van a tratar? Entonces decir que son diferentes y que una no es superior a la otra es simplemente porque estás tratando de mantenerte dentro de tu línea ideológica libertaria, que no te permite ser honesto con algo que tú sabes bien la respuesta. La respuesta es, la cultura europea, la cultura del occidente es la superior a todas. Así es simple. Mira, John, ¿ya terminaste? Sí, adelante. Ajá. Si me permites volver atrás al tema de Donald Trump, que lo dejamos pendiente. Cuando yo hice hace algún tiempo alguna declaración en Venezuela sobre que estaba de acuerdo con la posición de Donald Trump sobre el tema de limitar el ingreso de algunas personas del islamismo a los Estados Unidos, alguna gente me cayó a palo. Y entonces yo les decía que su posición era correcta en cuanto a que una persona que interpreta el Corán a su manera, de manera personal, y tiene su visión del mundo, no puede llegar a imponérsela a los demás por la fuerza. Entonces, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con el terrorismo, ni las personas que creen todas las clases de fundamentalismo que creen algunas personas que malinterpretan el Corán. Pero ahora yo no puedo generalizar a todas las personas. Es como que si digamos que todos los venezolanos son los que dicen actualmente en Panamá. Pero es que nadie está generalizando a las personas. Eso no fue mi generalización. Mi generalización fue que la cultura europea es ampliamente superior a la cultura del Medio Oriente. Yo no hablé de las personas. Obviamente hay personas del Medio Oriente que pueden venir a Europa y adaptarse y aportar y ser como cualquier otro ciudadano de ese país. Claro que sí. En todos los videos, en absolutamente todos los videos que he hecho sobre el Islam, siempre hago esa acotación, porque si no me dicen justamente lo que tú acabas de decir, que estoy tratando de hacer parecer que todos los musulmanes son terroristas, lo cual es absurdo. Pero hay que entender algo. Tú no puedes estar en contra de que entren personas que son fundamentalistas islámicos a países occidentales, pero al mismo tiempo apoyar a la Unión Europea, que ha llevado a lo que es prácticamente el colapso de muchos países europeos. Eso no va mano en mano. Tú tienes que estar en contra de la Unión Europea para poder todavía mantener ese punto de vista de que se deberían evitar que entren estas personas que comparten ideales y derechos y valores que van totalmente en contraste. Entonces tú lo que estás de acuerdo con los muros, las prohibiciones. Yo estoy de acuerdo con que
que un país tenga la soberanía de decidir a quién dejar entrar. Mira Australia, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de ataques terroristas en Australia? ¿Qué es la soberanía en pleno siglo XXI? Es que no se trata de ser un país que no acepte a nadie. No sé, eso no es lo que ha dicho ni Nigel Farage, ni Marine Le Pen, ni nadie. O sea, todos están dispuestos a dejar entrar a inmigrantes que se vayan a adaptar y vayan a proveer a la sociedad. Y yo pienso que de la forma en la que la Unión Europea ha estado imponiendo estas reglas, a mi parecer, el que tú digas que está mal, que sea la mayoría electoral en el Reino Unido, que según tú es lamentable o es malo que sea una población de mayor edad. Tú me estás encasillando en el siguiente punto. Yo hablo de mayorías electorales, de minorías que ejercen como mayoría electoral. Exacto, por ejemplo, pero ¿qué minoría? Si me permite la falta de una cosa, porque esto venía al punto. Eso mismo que tú dijiste, que las minorías representan una mayoría electoral. Okay. Pero minorías que ejercen de mayoría electoral. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el año 99 en Venezuela fue aprobada la Constitución del 99 con algo así, más del 60% de los votos, el 70% de los votos, la Constitución del 99. Pero allí no votó ni el 40% de la población electoral. Entonces, una minoría ejerciendo de mayoría electoral, que se lo permitía el método electoral venezolano, nos impuso una constitución, que es la que tenemos en constitución en Venezuela. Disculpa que te haya cambiado tanto el tema. No, perfecto. Pero mira, quiero preguntar. Nos propuso una constitución estatista, interventora, controladora, militarista. Okay, pero quiero preguntarte algo, porque justamente sí, eso que acabas de decir pudimos volver a acotar que es tu punto de vista, minorías que representan mayorías electorales, básicamente minorías que tienen el poder de afectar a la mayoría, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ahora, dime tú, ¿qué ejemplo más perfecto de eso que acabas de decir existe sobre la faz de la Tierra en la actualidad que el que un grupo de personas que no han sido electas por nadie, que nadie los votó, que la mayoría ni siquiera sabe su nombre, sean los que puedan determinar todas las reglas y las políticas y las pólizas que se tienen que aplicar en tantos países europeos? ¿Qué ejemplo más perfecto de eso hay? Y eso es la Unión Europea. Es un grupo de personas que no han sido electas, que nadie conoce, que deciden lo que se tiene que hacer en Europa. Que representan a los estados, y a su vez esos estados han recibido una legitimidad de sus mayorías electorales, que representan a minorías, que representan a los estados. No, pero dijiste que han recibido un beneficio de las mayorías electorales. Una legitimidad. Legitimidad. Ok, ¿eso qué quiere decir? Explica, por favor. Quiero decir que todos los que representan la Unión Europea existe porque existen unos Estados miembros, y esos Estados miembros existen ¿por qué? ¿De dónde emana su autoridad? No entiendo. Por favor, explícalo. Emanan de procesos electorales. No. Estamos hablando todavía de la Unión Europea y estamos hablando de los países individualmente. De los estados. Ok, ya va. Para no equivocarme aquí, estamos todavía hablando de la Unión Europea y su conexión con los estados, que me imagino serían los distintos países miembros, o estamos hablando individualmente de esos estados. ¿Aló? ¿Se escucha? No te escuché bien porque se cortó. Ok, sí, ahora de nuevo. Que si todavía estamos hablando de la Unión Europea y su conexión con los países que son miembros, o si solamente estamos hablando de los estados, que imagino por estado te refieres a cada país miembro de la Unión Europea. Exacto, a eso me refiero. Ok, pero en ese caso te das cuenta que ya han habido dos casos en el que ha habido un referendo, que creo que fue, si no me equivoco, en Suecia y en Holanda. Hubieron referendos para dejar la Unión Europea y estos referendos fueron ignorados. Así que te das cuenta de que desde un punto de vista libertario es totalmente ilógico el que tú apoyes o trates de justificar o defender de cualquier forma a la Unión Europea. Porque la Unión Europea debería ser todo lo que tú estás en contra. Tú me dices que yo tengo que defender los muros, el que nos separemos, tengo que defender que existan restricciones para los emigrantes, tengo que defender que ha sido el argumento de las personas que han votado a favor de retirarse de la Unión Europea,
que el enemigo y el problema y el creador de los problemas internos son los inmigrantes. Eso es todo lo que tú me estás diciendo. El argumento de los populistas de derecha. Ahora, ¿tú has vivido en Venezuela toda tu vida? Para responder a esa Sí, pregunta, no estoy tratando de salirme del tema. ¿Has vivido en Venezuela toda tu vida? sí, toda la vida. Porque ¿Has- además de cuando pude, tengo 10 años con prohibición de salida del país. Desde el año, no sé, hace 10 años, desde el Ok. 2007 tengo prohibición de salida del ¿En país. alguna oportunidad Fui de a tu toda vida Venezuela. tuviste oportunidad de vivir en otro país por un periodo extendido de tiempo? No, no he vivido Ok. largamente en otro. Ahora, mira, te voy a decir algo, que estoy seguro que cuando el momento llegue en el futuro, si es que llega, que decidas mudarte a otro país mejor que Nunca, Venezuela. Oye, entonces nunca llegará, pero en tal caso, esto es nunca, simplemente... aunque vi un video muy interesante tuyo que más bien invita a quedarse. Tú dices que tú dices tus razones para irse de Venezuela, pero en el fondo cuando uno escucha tu discurso, que para mí habría que replicarlo, uno lo que lo invitas a quedarse, porque lo que tú dibujas allí, que es el papel de los emprendedores, es el gran espíritu de los venezolanos. Ahora, mira, eso ya quedaría para otro video, que por cierto, mira, no quiero que esta sea la última charla, así que discúlpame si he gritado algo, sabes que soy No, no, apasionado en los temas que a mí defiendo. me parece, para mí, te lo digo honestamente, me sabe a bola si alguien piensa, bueno, Leoceni se volvió marico y ahora está, pero para mí es un honor hablar contigo, Mira, de mira, verdad te lo digo. muchas gracias, pero es solo para que sepas que yo defiendo estos temas de una forma apasionada y bueno, eso a veces pareciera que tengo algo personal en contra de la persona con la que estoy hablando. En el caso tuyo, ese no es el caso en absoluto. Hay muchas cosas que dices que son totalmente ciertas, así que es mucho más lo que tenemos en común que lo que tenemos en contra. Pero para este punto, ya para ir terminando esto, porque de pana que voy tarde el compromiso que tengo y ya tú acabas de ser operado de las amígdalas para que sepan también que él me aceptó la llamada media hora después de que se la pedí y de una vez, o sea, de golpe, pues, e inclusive acaba de ser operado de las amígdalas. Entonces, aquí tiene un ejemplo de una persona que sí está dispuesta a defender lo que dice en público. Ahora, Sí. como un punto ya final con esto, yo lo que pienso es que si tú hubieras tenido la oportunidad de vivir en otro país que ofreciera una calidad de vida del primer mundo, tú sintieras que hay algo que hay que resguardar, que hay algo que tiene que ser protegido. Porque, y obviamente, eso puede ser totalmente contrario a lo que tú pienses, no estoy tratando de ser adivino, estoy simplemente poniendo lo que yo pienso. Yo pienso que al momento que yo llegué a Inglaterra, mi punto de vista con respecto a lo que es un sentimiento patriótico cambió por total. Yo en Venezuela jamás sentí ese deseo de resguardar lo que existía en Venezuela porque no me gustaba lo que había en Venezuela. Estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de la Tú llegaste política, de a la Reino Unido economía. a los 20 años, ¿no? Sí, no, a los 18, la primera vez que vine. Em, Okay. entonces, yo al momento de llegar a Inglaterra, yo vi que había algo, había un sistema creado que aún teniendo problemas, porque no hay sistemas perfectos, Winston Churchill fue el primero en decir que la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que conozco. Y eso es muy Sí. cierto. El sistema tiene problemas, muchos problemas económicos, políticos, pero yo vi algo que de verdad, tiene que ser resguardado, tiene que ser guardado para las generaciones que van a venir, para que ellos puedan tener eso mismo que tuve yo al momento de llegar, ese mismo sentimiento, esa misma conexión con el lugar en el que estás, ese mismo sentimiento de ser parte de una identidad, ya sea la británica o la de cualquier otro país europeo, pero eres parte de esa identidad, eres parte de una identidad que es valiosa, que es importante. Eso, a mi parecer, es algo que tiene que ser cuidado. Y una de las principales cosas que me molesta de este modelo globalista es que se trata de hacer generalizaciones contrarias a las generalizaciones que hacen muchos de la derecha, que es totalmente cierto lo que dices, que muchos de la derecha tratan de hacer parecer que todos los inmigrantes son parte del problema. Muchas veces a mí me han dicho personas que apoyan a Trump que yo no debería estar hablando de política, incluso cuando hablo de Trump, no debería estar hablando de política americana porque soy un inmigrante y que me devuelva a mi país. Así que mira, yo también he recibido ese tipo de desprestigios. Y hay que entender que toda base derechista siempre va a tener un grupo de personas que simplemente van a ser unos imbéciles que piensan que si eres inmigrante eres una mierda y deberías devolverte a tu país. Eso es cierto. Pero, a mi parecer, hoy en día estamos frente a una amenaza existencial. Aquí en Europa estamos muy al tanto de lo que está pasando.
Es una amenaza existencial que estamos invitando a nuestros países. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, tenemos a políticos que se están metiendo en guerras que no deberían estarse metiendo, están lanzando bombas donde no deberían estarlos lanzando, están inmiscuyéndose en problemas de otros países y queriendo ser los policías del mundo, no solo Estados Unidos, también varios países europeos, incluyendo Inglaterra. Y al mismo tiempo que estamos lanzando bombas sobre países, estamos matando a personas inocentes en países como Siria, estamos matando a niños y niñas, y al mismo tiempo les decimos a esas personas en Siria que vengan a nuestros países. O sea, por favor, que alguien me explique la lógica de eso. Esperamos que ellos vengan y que sean pacifistas y que no nos hagan nada y que se adapten a nuestra forma de vida. Es absurdo. Hay que entender que nosotros, para tomar Siria como un ejemplo, nosotros creamos un desastre en Siria y es responsabilidad efectivamente de muchos países, incluyendo Inglaterra, arreglar en lo que podamos y ayudar en lo que podamos, pero no ayudamos al sacarlos de Siria y traerlos a una sociedad que es totalmente distinta a la que ellos crecieron y en la que ellos viven. Ayudamos creando bases en esos países, asegurándonos de que las personas estén resguardadas, que tengan vigilancia militar, que tengan comida, que tengan ropa. Esa es la forma en la que ayudamos, porque por cada inmigrante que importamos a países europeos, se podrían ayudar a 10 en el país del que vinieron. Entonces, a mi parecer, desde un punto de vista humanitario inclusive, es más efectivo ayudarlos en sus propios países a tratar de importar el problema y después terminar jodiendo a Europa. Eso es lo que yo pienso y por eso es que yo no puedo estar a favor de la Unión Europea. Está bien. Pudiésemos pasar discutiendo más tiempo. Claro, claro. Y mira, bueno, esto quiero que sea para decirte aquí, para que estén al tanto, porque sé que muchas personas van a decir que no, que fue muy corto, porque la mayoría de los debates que hago suelen pasar la hora fácil. Quiero que esto sea la primera de varias. Tú sabes que vivimos en una sociedad, tú que eres un influyente en las redes, vivimos en una sociedad ahora de 120 caracteres y 30 segundos en video. Sí. A mí cuando me hablan de entrevistas, yo siempre digo que una entrevista de 30 minutos es no solamente suficiente, sino larga. Sí, pero al mismo tiempo hay muchas personas que suelen ser la base de seguidores que tengo. Es por eso que no tengo cientos de miles de seguidores. Es porque los seguidores que tengo son personas que sí están bastante interesadas en estos temas. Así que a ellos les encanta escuchar conversaciones largas porque pueden aprender más, pueden escuchar puntos de vista distintos. Pero pienso que también, así como tuvimos un debate, sería interesante hacer alguna charla sobre algún punto en el que estemos en términos similares y hablar también de Venezuela, obviamente. Hay varias cosas interesantes que se podrían hablar, así que espero que no te hayas sentido que no podemos volver a tener una charla. No, yo me he sentido muy complacido. Creo que tu forma de entrevistar le da la oportunidad a la gente de cuestionar lo que uno está diciendo y también a uno lo hace pensar, porque tampoco es que uno es un oráculo y tiene la respuesta a todo, pero sí tiene unos principios. Yo defiendo unos principios y esos principios te hacen estar a favor o en contra de asuntos, pues. Ese es el asunto. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, mira, muchísimas gracias por aceptar tan rápido, por tomarte el tiempo. O sea, de verdad, respeto muchísimo a las personas que están dispuestas a hacer eso. Así que te has ganado mi respeto por eso. Y como dije, estoy seguro que esto va a ser la primera de varias charlas más. Así que espero que a ustedes, mi gente, les haya gustado. Espero que les haya sido interesante. Hasta la próxima. Paz.